Bien, hermanos, vamos a entrar al método número 4, ¿vale? El método de estudio número 4. Y este se llama método de estudio bíblico temático, ¿vale? Método de estudio bíblico temático. Método 4, método de estudio bíblico temático. Recuerden que nos estamos aprendiendo Juan 13 del 14 al 15 que dice, y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ese es el texto de Juan 13, el texto de marzo que hemos estado repasando. Entonces, método 4, método de estudio bíblico temático. Y si recuerdan, hermanos, una de las primeras cosas que dijimos en el primer estudio, ya hace unos cuantas semanas, un par de meses ya, es que debemos aprender a hacer las preguntas correctas. Yo no sé cómo les ha ido con esta dinámica de hacerle preguntas al texto cuando estamos estudiando, hacerle preguntas a la Biblia cuando están en sus momentos de lectura de la Biblia. Pero una cosa muy importante cuando estamos haciendo los estudios es aprender a hacer las preguntas correctas. Y este método de estudio es probablemente uno de los que más preguntas tiene que hacer, ¿vale? Las clásicas preguntas de cualquier investigación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Son las 6 preguntas básicas para cualquier investigación. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y quién? Y este método de estudio que vamos a ver implica acercarse a un tema bíblico con preguntas en la mente. ¿Vale? Vamos a acercarnos a un tema con preguntas, con dudas concretas. ¿Vale? Y esto será muy importante para resolver dudas que tengamos respecto a temas de la Biblia. Esto nos ayudará muchísimo cuando de pronto nos encontremos con algo que no tenga sentido para nosotros cuando lo acabamos de leer. Y ahorita vamos a definir un poquito acerca de la diferencia entre este método de estudio temático y otro que va a venir más adelante que se llama de tópicos, pero ahorita llegamos a ese punto. Entonces, para este método de estudio tenemos que llegar a un tema de la Biblia ya con preguntas, ya con dudas. Y así nos vamos a ir en este trazo del tema a lo largo de la Biblia, o algún tema que aparezca solamente en un libro. Y vamos a llegar a conclusiones a través de estas preguntas. Vamos a resumir nuestras conclusiones y vamos a escribir una aplicación para nuestra vida. Como les decía, vamos a llegar a un método de estudio que se llama de tópicos. Y tenemos que diferenciar cuál es el temático y cuál es el de tópicos. ¿Alguna vez han escuchado esa palabra tópicos? No, no, no necesariamente el de la piel, ¿no? No, tópicos, tópicos temáticos, No tengo ni No, yo idea. no, ¿eh? ¿no? Bueno, ahorita vamos a llegar a eso, ¿vale? Porque cuando hablamos de temas en concreto, así, estamos hablando de una situación muy concreta, algo muy específico. Y cuando hablamos de tópicos, hablamos de conceptos, conceptos más grandes, ¿vale? Y eso es muy importante que aprendamos a diferenciarlo, porque, por ejemplo, podríamos confundir un tema del amor, por ejemplo. Vamos a hablar acerca del amor. Y podemos pensar que un tema es el amor, pero el amor no es un tema, el amor es un tópico. ¿Qué puede ser un tema? El amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? ¿Vale? Entonces, el tópico es amor, el tema es el amor de Dios. Un tópico es un concepto, un tema son cosas que se pueden desprender de ese tópico. El amor de Dios, el amor de la familia, el amor de los hermanos, el amor de esposos, y entonces podemos ir descubriendo esas cosas a lo largo de la Biblia. Adriana.
Sí, bueno, podría decirse, por ejemplo, que el tópico es como ir de lo general y el tema a lo particular Ah, por diferentes, ¿no? Para exactamente. encontrarle una semejanza, pues. Sí, sí, podría ser semejante, implica un poquito más de cosas, pero sí, o sea, el tópico es un concepto que abarca muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas, y un tema es hablar de una parte muy específica de ese tópico. Ahí, por ejemplo, les dije el amor, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las cosas que podríamos hablar es la oración. La oración es un tópico, ¿va? Es un concepto la oración. Y de Ujú. ahí podemos desprender muchos temas. Las oraciones de Jesús, la oración en los salmos, por ejemplo, la oración de los profetas, la oración de los discípulos, la oración, no sé, en el Nuevo Testamento, la oración en el Antiguo Testamento. O sea, empezamos a desprender temas de un tópico en específico, de un concepto, ¿vale? Entonces, nada más para que empecemos a diferenciar una cosa de otra. Un tópico es un concepto general, una cuestión muy, muy general, y un tema va a nacer a raíz de ese tópico, para que lo tengamos muy bien diferenciado. Entonces, este, si no hay dudas hasta este punto, cuando hacemos un estudio temático, nos concentramos en los pasajes de la Biblia que tratan de ese tema en concreto. Por ejemplo, otra vez, la Biblia habla muchísimas cosas sobre el amor, muchísimas cosas sobre el amor, pero en lugares muy específicos habla del amor de los esposos, por ejemplo, el amor en pareja. Alguien, así, muy rápido, ¿quién me podría decir qué parte de la Biblia habla del amor de la pareja? Que les llegue así a la mente. En Cantos. cantar de los cantares. Cantar de los Cantares, ok. Cantar de los Cantares es un libro que habla acerca del amor en pareja, ¿no? Ha- Habla tal vez cuestiones más específicas, pero sí, lo podemos agarrar. Otro lugar donde ustedes puedan decir, ahí se puede hablar del amor de pareja. Pues no me acuerdo del libro, Moy, pero dice que los deberes, bueno, que nosotros mujeres tenemos que amar y respetar a nuestro marido y de igual manera habla un versículo también de cómo el marido debe de tratar a la esposa, ¿no? Ok, entonces tenemos la carta de Pablo a los Efesios y tenemos por ahí la primera carta de Pedro también, donde también habla sobre ese tema. Entonces, las cartas también tratan algunos aspectos acerca de, pero por ejemplo ahí yo ya cambiaría la palabra porque más que amor habla de la relación en el matrimonio. Entonces tal vez el tópico ya no sería amor, sino la relación en el matrimonio. Entonces mi tópico sería relaciones y mi tema sería las relaciones conyugales, por ejemplo, ¿no? Y puede haber relaciones de amistad, y puede haber relación en la iglesia, y puede haber relación, con el mundo. O sea, podemos sacar muchos temas de un tópico, ¿vale? Pero sí, o sea, por ejemplo, podríamos extraer a quién de los dos Pablo le dice que debe de amar en la relación. Porque a uno le dice que tiene que amar y al otro le dice que tiene que respetar. ¿A quién le dice que tiene que amar? Al esposo. Ok, al esposo le dice que tiene que amar a su esposa. Entonces ahí estamos hablando del amor, sí, del matrimonio, del amor que el esposo tiene que darle a su esposa y podríamos preguntarnos, por decir, ¿por qué Pablo no le dice que ame a la esposa, que ame a su esposo? Y le dice que lo respete. ¿No? O sea, Ujú. podríamos llegar a esa pregunta después, ¿no? A través de ese mismo estudio. Pero vamos a centrarnos ahorita nada más en esta cuestión como la estamos viendo, para no extendernos y no irnos a otros lados. Entonces, esa es la primera diferencia entre un estudio de tópicos y un estudio de tema, que es el que nosotros vamos a ver ahorita. Esa es una primera diferencia. Y otra diferencia
tiene que ver con el número de preguntas que nos hacemos. En el estudio de tópicos se van a dar cuenta de que vamos a hacer un montón, no, 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 nada de preguntas, muchísimas preguntas. Pero en el tema, estas preguntas están limitadas. No vamos a hacer más de 5 preguntas, ¿vale? Por tema. El máximo de preguntas es 5 preguntas. Y ahorita van a ver por qué el máximo es de 5. ¿Vale? Pero muy importante, en la cuestión, en este método de estudio temático, solamente vamos a hacer máximo 5 preguntas. Va a haber momentos donde una pregunta les va a bastar para desarrollar todo un tema. Va a haber algunos temas que les van a exigir más preguntas, pero vamos a procurar no pasarnos de 5 preguntas por tema. Recuerden, les dije 6 en un principio, que son la base de, pues nada más para que las tengan ahí presentes. Por lo cual tienen que elegir sus preguntas con muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado. Entonces, teniendo eso en cuenta, bueno, ya una vez que definimos nuestro tema y de qué vamos a hablar, bueno, vamos a buscar dónde se habla de ese tema, como les preguntaba ahorita, ¿no? Supongamos otra vez la parte del amor, ¿no? ¿Dónde se habla de ese tema? Ya, del amor en la pareja, ¿no? En el matrimonio. Ya me dijeron que en Cantares. Entonces, aquí sí vamos a ocupar otra vez nuestra concordancia, vamos a llegar a ese punto, pero vamos a empezar a buscar dónde se habla de ese tema en la Biblia y vamos a empezar a buscar los versículos donde se hable sobre ese tema en concreto. Entonces, ¿por qué nada más las preguntas están limitadas a 5? Porque referencias bíblicas nos vamos a encontrar un montón, un montón. Y a cada referencia que nos encontremos, le vamos a hacer esas preguntas. Entonces, si nosotros encontramos otra vez, el tema del amor en el matrimonio, ¿no? El tema del amor en parejas. Si yo me encuentro que en Cantares se habla mucho sobre eso, de Cantares yo voy a elegir 5 versículos donde se hable del amor en la pareja. Y a cada uno de esos versículos, yo le voy a hacer cada una de las preguntas que me planteé. Y entonces, si escogí 5 versículos y me hice 3 preguntas, tengo que responder 15 veces estas preguntas. Entonces, por eso se limita a 5 preguntas nada más, porque va a depender mucho de cuántos textos ustedes se encuentren. Eso se va a multiplicar por un montón. Entonces, ahorita vamos a llegar a hacer un ejemplo para que no quede nada más ahí volando. Si nosotros hacemos muchas preguntas, pues no vamos a acabar de hacer nunca el estudio, ¿no? Josh. A ver, perdón. Nada más quiero enterarme o saber bien cómo queda claro esto. ¿Tema contiene a tópico o tópico contiene a tema? Porque lo que yo entendido es de que tópico tiene que ver con una morfología como la topografía de un lugar es un lugar, y tema tiene que ver con lo que se trata. Entonces, un tema es como algo en general y tópico es lo particular, ¿no? O lo que no estoy entendiendo, porque es lo que se supone que es para mí el entendimiento, porque vienen del anglismo, topic y fin. Y fin es lo que comprende todo, y topic es básicamente nada más algo muy pequeño. Sí, la idea, pero otra vez, al revés. O sea, está esa idea, pero al revés. En este caso, sí, el tópico es el concepto. O sea, el tópico como tal es el concepto y el concepto abarca muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y un tema ya es más definido como tal, más específico, si lo podemos ver así. Entonces es al revés, porque, a ver, mira, aquí dice, tema se refiere al asunto o materia de un discurso, mientras que tópico se refiere a una idea o una expresión muy repetida. Entonces es al revés. Es así como está, pero me lo estabas expresando diferente, Josh. Otra Entonces, vez, tópico es el concepto. theme es como el tema de una canción. Ese es básicamente cómo está, es como, no lo sé, como cuando tienes una temporada, es como clima y es como el clima y ¿cuál es el clima? En un país el clima es lo que se va repitiendo de una manera. Ahí te va, mira, te lo voy a poner así.
Dime una canción que tú me digas que trata sobre el amor. A la primera que te llegue a la mente. Despacito, ¿Despacito habla sobre el amor? pues se supone, ¿no? Porque es así No, que no lo sé, yo te estoy preguntando a ti. yo supongo que sí. Ok, Casi todas Despacito habla sobre el amor. Su tema es, me dices que su tema es el amor. ¿Qué tipo de amor? ¿O abarca todos los amores? no, no, ¿Qué no, no. habla del amor? ¿Qué abarca del amor? Pues Ajá. abarca cómo se debe de acercarse a una persona, supongo. El acercamiento del amor hacia una persona. Ok, entonces es el amor hacia una persona. Entonces el tema no es el amor. El tema es el amor hacia una persona. Eso es lo que quiero que entendamos y que tratemos de definir, al menos en lo que estamos entendiendo ahorita. El tópico es el concepto general. El tópico no es lo específico. El tópico es el concepto en sí mismo, que abarca muchísimas cosas y puede abarcar muchísimos temas. Y el tema es hablar de algo muchísimo más específico y más definido. Otra vez, ponle, voy yo, quiero hablar acerca del sermón del domingo, ¿no? El sermón del domingo, este, habla sobre, hemos estado hablando sobre el discipulado y el discipulado es el tópico. Y durante los sermones que hemos tenido desde enero hasta acá, hemos desarrollado varios temas del discipulado. El domingo hablamos sobre el discipulado de la cruz. ¿Vale? Ese es el tema. El tópico es el discipulado, el cual hemos venido desarrollando en diferentes momentos. Y sí necesito que tengas esa idea muy, muy bien clara, Josh, para poder desarrollar lo siguiente, porque el tópico es el concepto en general, el tema es hablar de una cuestión más específica sobre ese tópico. Es que no, yo lo conozco totalmente en contra. Ok, Y me gusta entonces muchísimo aguántame trabajar. tantito porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a manejarlo así, ¿vale? Dale. Muchas gracias, Josh. Pues nada más es al revés todo. Está bueno. Ahorita lo vamos a manejar así. Entonces, regresando a esta parte de entender que si hacemos muchas preguntas, o si nos queremos plantear hacer muchísimas preguntas, como vamos a agarrar varias referencias bíblicas, entonces nos podríamos hacer una tarea larguísima, 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 larguísima y no acabaríamos nunca. ¿No? Entonces nada más para que lo tengamos presente. Por eso estamos limitando solamente a 5 preguntas. Otra vez, no es necesario que hagan las 5 preguntas. A veces nada más van a hacer una o tal vez dos, ¿no? Y van a agarrar tal vez muchas referencias o tal vez se agarren las 5 preguntas, no lo sé. Eso ya dependerá mucho del tema como tal que escojan. Entonces... El propósito de este método de estudio es descubrir lo más que podamos de un tema dado con preguntas específicas para llegar a una conclusión. Y como les decía, vamos a necesitar, o sea, sí vamos a necesitar nada más un par de herramientas para esto, ¿vale? La primera es pues nuestra Biblia, ¿no? Nuestra Biblia para encontrar las referencias. Y perdón, la otra herramienta que vamos a necesitar es una concordancia. Concordancia que ya les había compartido en los grupos, pero que les voy a volver a compartir por si por alguna razón no les aparecen otra vez. Entonces necesitamos nuestra Biblia y una concordancia, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a buscar allí, ahora sí, los tópicos como tal, para entonces nosotros tratar de desarrollar el tema del cual vamos a hablar, ¿vale? Entonces... hay varias ventajas de este tema, de este método de estudio. La primera es, como ya se dieron cuenta, no necesitamos muchas obras de consulta, no necesitamos ir a muchos lugares, no necesitamos tener muchos libros, necesitamos nuestra Biblia y una concordancia. Entonces, nada más con eso podemos ya hacer nuestro método de estudio. Otra de las ventajas que tiene hacer este método de estudio es que es relativamente sencillo, por lo cual no nos abarca tantísimo tiempo. Tenemos sí que dedicarle tiempo, pero no nos va a abarcar muchísimo más tiempo, tal vez como el que ya vimos del carácter, ¿no? Que se puede alargar por semanas y tal vez hasta por meses como tal, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengan allí presente. Otra de las ventajas es que es una preparación que nos va a ayudar muchísimo para cuando lleguemos al método de estudio de tópicos, que como les digo, es muy amplio, va a llegar a ser muy, 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 muy amplio. Entonces,
tendremos que hacer, más bien nos va a dar la pauta como tal para llegar a ese punto, porque en verdad, créanme, cuando lleguemos al de tópicos, se van a dar cuenta de que vamos a abarcar muchísimas cosas, pero que este método de estudio nos va a ayudar muchísimo a delimitar cómo vamos a llegar a ese método de estudio. Es otra de las cosas que que tenemos como ventaja con este método de estudio, es que es muy sencillo que nuestra investigación, o sea, la investigación que hagamos y las conclusiones a las que lleguemos, nos van a servir muchísimo si nosotros tenemos que hablarle de eso a alguien. Entonces, por ejemplo, si hay una situación familiar que estemos atravesando, si hay alguna situación, no sé, de amistad incluso que estemos atravesando, será muy, muy, muy importante que este método de estudio temático podamos enfocarlo hacia resolver alguna duda que nosotros tengamos o que estemos atravesando como tal. ¿Vale? Entonces, nada más para que lo tengan allí presente que nos puede ayudar muchísimo a empezar a llegar tal vez a conclusiones que podamos emplear en nuestra vida diaria como tal. Y por último, bueno, este método de estudio es un método muy bueno para enseñárselo a alguien que tal vez que no lleva mucho tiempo en la fe, que apenas está empezando a desarrollar sus pininos en esto de leer la Biblia, de estudiarla, de meditar en ella. Es un método muy sencillo para eso. Pero sí quiero darles 5 consejos. Esto sí quiero que los anoten, hermanos, por favor, porque será muy importante que los tenga presente cuando vayamos haciendo este método de estudio. ¿Vale? Entonces, ¿ya tienen ahí sus cuadernos? ¿Listos? Sí, Primer consejo. Ya se los dije, pero no usen demasiadas preguntas. ¿Vale? Primer consejo, no usen demasiadas preguntas. Hay tópicos que nos vamos a encontrar que van a ser muy vastos. Muy, 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 muy vastos. Otra vez, el amor. Hablar del amor es un tópico grandísimo, 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 grandísimo. Y de él podemos extraer muchísimos temas. Entonces, yo sé que vamos a tener ciertas preguntas respecto al amor, por ejemplo, pero muy importante, tratemos de enfocarlo lo más posible en nuestro tema para hacer las preguntas más concretas y más concisas, ¿no? Entonces, ese es el primer consejo. No traten de abarcarse tanto en las preguntas y si se dan cuenta de que son muchas las preguntas que quieren hacer, entonces traten de hacer un tema más delimitado. ¿Vale? Más específico todavía. Ahorita vamos a llegar a esa parte para que podamos aterrizar muy bien todo eso. Dos, consejo, segundo consejo. Se van a encontrar con que van a poder hacer un método de estudio de una sola pregunta. Bueno, entonces el consejo es, a veces vas a poder hacer un método de estudio de una sola pregunta. A veces podrás hacer un estudio temático de una sola pregunta. Que todas las veces se los dije de manera diferente, pero a veces podrás hacer un estudio temático de una sola pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios aborrece? Esa pregunta en sí misma ya es el tema. ¿Qué es lo que Dios aborrece? O sea, no es para que me la respondan ahorita. Ese puede ser una pregunta del tema. O, por ejemplo, de acuerdo con el Nuevo Testamento, ¿qué cosa debo soportar? ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento que debo de soportar como cristiano? ¿No? Otro tema con una sola pregunta. ¿Cuáles son las cosas que debemos considerar como cristianos? Otra. ¿Cuáles son los rasgos de un necio según Proverbios? ¿Qué dice Proverbios que es un necio? O otro tema. Según los Proverbios, ¿cuál es el origen de la pobreza? Si se dan cuenta,
En cada uno hay diferentes tópicos, como el aborrecimiento, eh, el soportar, el deber cristiano, necio o la necedad o la pobreza. Todos esos son tópicos en sí mismos, pero nosotros podemos ver cuál es el origen de la pobreza, por ejemplo, según Proverbios. ¿O qué tiene que ver la pobreza? No sé, ¿cuál era la pobreza en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se manejaba la pobreza en el Antiguo Testamento? ¿No? Nos acercamos a temas muchísimo más específicos. No estamos hablando de la pobreza en general, no estamos viendo la pobreza a lo largo de toda la Biblia. Cuestiones muy específicas. Otro consejo. Bueno, el consejo es así. Muchas veces no vamos a encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas en un versículo. Muchas veces no vamos a encontrar la respuesta a cada una de nuestras preguntas en un versículo. Otra vez, muchas veces no vamos a encontrar la respuesta a cada una de nuestras preguntas en el versículo. Última vez, muchas veces no vamos a encontrar la respuesta a cada una de nuestras preguntas en el versículo. Se van a encontrar con que ustedes, por ejemplo, ¿no? Hicieron dos o tres preguntas como tal. Y una de esas preguntas, en uno de los versículos que ustedes escogieron, resulta que no la responde. No pasa nada. No todos los versículos van a responder todas las preguntas que tengamos. Nos podemos saltar al siguiente versículo que hayamos escogido. Por eso vamos a escoger también varios versículos. Pero para que lo tengan allí presente. No vamos a encontrar las respuestas a todas las preguntas en un versículo. Otro consejo, que es el cuarto. Si no encuentras respuestas, si no encuentras respuestas a ninguna de tus preguntas en los versículos, si no encuentras respuestas a ninguna de tus preguntas en los versículos, tal vez tienes que revisarlos. Si no encuentras respuestas a ninguna de tus preguntas en los versículos, tal vez tienes que revisarlos. Última vez. Si no encuentras respuestas a ninguna de tus preguntas en los versículos, tal vez tienes que revisarlos. ¿Por qué? Porque tal vez estamos haciendo las preguntas equivocadas. O tal vez escogiste los versículos no tan adecuados. Entonces, puede ser que esos versículos que escogiste en realidad no eran los más adecuados para responder la pregunta y puedes escoger otros, no pasa nada. Nos vamos a encontrar ahorita que en la concordancia nos vamos a encontrar con un montón de versículos y tal vez tengamos que escoger otro. O puede que el tipo de pregunta que hayamos hecho no sea tan concisa para responder el tema sobre el que estábamos hablando. O en el último de los casos, y esto es muy importante que lo tengan presente, tal vez verdaderamente no haya una respuesta en la Biblia a esa pregunta específica que estás haciendo. Tal vez la Biblia no te maneja una respuesta concreta a esa pregunta. Porque es cierto, hay preguntas a las cuales la Biblia, perdón, no te va a responder tal vez tan implícitamente. Tal vez tendrás que llegar a esa respuesta desde otras perspectivas, desde otras maneras. Tal vez la respuesta no va a ser tan clara o tan específica como la estábamos buscando. Entonces, podemos revisar los versículos, podemos revisar las preguntas y en el dado caso, otra vez, que nos encontremos con una pregunta que de plano no tiene respuesta, podemos dejarla allí y revisarla después. ¿Vale? Entonces, nada más para que lo tengan presente. Y
Por último, el último consejo, y este es un consejo largo, pero podemos escribirlo. Estaba viendo cómo lo podía escribir más corto, pero no me salió. Si queremos saber más sobre un tema de la Biblia, si queremos saber más sobre un tema de la Biblia, necesitamos mejorar nuestro manejo de las herramientas. Si quieres saber más sobre un tema de la Biblia, necesitas mejorar tu manejo de las herramientas. Por último, si quieres saber más sobre un tema de la Biblia, necesitas mejorar tu manejo de las herramientas. Y aquí en las herramientas, hermanos, estamos hablando de todo, no solamente de las herramientas físicas, sino también de las herramientas espirituales. Y esta es una de las cosas más, de las primeras cosas que empiezan ya a sonar más duras en estos métodos de estudio, porque vamos primero con las físicas. Puede que nos encontremos con un tema y de pronto queremos buscar en la Biblia, por ejemplo, y resulta que no me salen versículos, no encuentro versículos, no me acuerdo dónde se habla de eso. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos que conocer más la Biblia. Tenemos que conocer más la Biblia. Eso es lo primerito. Tenemos que conocer más la Biblia. Oye, yo quiero hablar otra vez, ¿no? Del amor del matrimonio. Por ejemplo, ahorita tomando el ejemplo de Eli, ¿no? Sé que la Biblia dice esto. ¿Dónde lo dice? No me acuerdo. Sé que lo dice. Entonces, eso es un indicio de que tenemos que mejorar y perdón, Eli, perdón que te haya agarrado de ejemplo, no es como, no es de mala onda ni nada por el estilo, solamente es como esta parte. Sé que lo dice, lo conozco. Tengo que mejorar en mi manejo de la Biblia para conocer dónde dice eso, ¿no? Es parte del proceso en el que estamos, claramente. No conocemos toda la Biblia, ¿no? Tal vez sabemos cosas muy generales. Estamos en ese proceso de conocerlo. Estamos en el proceso de utilizar estas herramientas que yo les estoy dando, por ejemplo, la concordancia, los diccionarios. Estamos en ese proceso de aprender a usarlos. Un diccionario, tal vez todos estamos muy acostumbrados a usar un diccionario, ¿no? Pero una concordancia, tal vez no. Entonces, tenemos que mejorar nuestro uso de este tipo de herramientas para que cuando tengamos que acercarnos a una cuestión muy específica, podamos acercarnos a ellas conscientes de lo que estamos haciendo y siendo más, de una manera más optimizada, ¿no? En este caso. Y y por último, lo que les decía, las herramientas espirituales o las disciplinas espirituales, si lo queremos ver así. ¿Cómo nos estamos acercando a la Biblia? ¿Cómo nos estamos acercando a su estudio? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está siendo tu vida cuando te acercas a la Biblia? ¿Te estás poniendo en las manos de Dios? ¿Estás orando? Recuerden, cada método de estudio le he dejado ahí la parte de la oración. Esa solamente venía en el primer método de estudio, pero he procurado dejárselo a todos los métodos de estudio que hemos llevado, porque es muy importante que cuando nos acerquemos a leer y a estudiar la Biblia, nos pongamos en las manos de Dios y le digamos al Señor, Señor, háblame, es tu palabra. ¿Qué es lo que me quieres decir de ella? Quita cualquier cosa que haya en mi mente que me esté estorbando. ¿Cuántas veces no te has sentado a estudiar la Biblia y de pronto ya estás pensando en qué vas a hacer de comer? Ya estás pensando en que tienes que ir al rato a hacer no sé qué cosa. Ya estás pensando que chin, mañana tengo esa cosa y tengo que hacer, pero tengo que preparar y tengo que planchar y tengo que lavar la ropa y tengo que hacer. Y tu mente ya se fue. ¿Cómo estás en ese momento cuando te vas a poner a estudiar? Entonces, es este manejo de las herramientas o de las disciplinas, en este caso de las disciplinas espirituales. Tenemos que acostumbrarnos a hacerlo, tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestros estudios, tenemos que acostumbrarnos a orar cuando hagamos nuestros estudios, tenemos que acostumbrarnos a pasar este tiempo con Dios, ¿vale? Entonces, como les decía, cuando hagamos este método de estudio, debemos de preparar algunas preguntas antes de buscar nuestras referencias. Tenemos que tener bien clara la pregunta antes de llegar a la Biblia a tratar de buscar una respuesta,
¿Vale? Entonces eso será muy, muy importante, definir sus preguntas, definir su tema y después definir sus preguntas. Otra vez, tomando como, me voy a tratar de adelantar al ejercicio que vamos a hacer hoy, porque vamos a hablar rápido nada más para ejemplificar acerca del discipulado. ¿Vale? Eso va a ser el ejemplo que vamos a hacer ahorita sobre el discipulado. Entonces, el discipulado es el tópico, grandote, ¿vale? Muy, 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 muy grandote. Entonces, mi tema va a ser, el tema que vamos a hacer ahorita, va a ser cómo, o más bien, la definición de Jesús de un discípulo, o la definición del discípulo según Jesús. Ese es mi tema, la definición del discípulo según Jesús. Entonces, ¿cuál podría ser mi primer pregunta? ¿Recuerdan las preguntas que les había dicho hace rato? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde y quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y quién? Déjenme les pongo esto aquí. Entonces, si mi tema es el discipulado, y, perdón, si mi tópico es el discipulado, y mi tema es la definición de discipulado según Jesús, ¿qué pregunta puedo hacerme para aclarar ese tema? De estas seis que yo les puse aquí, ¿qué pregunta me podría plantear para que ese tema me quede claro? ¿Quién? ¿Quién? Cómo harías la pregunta? ¿Quién qué? ¿Quién podría ser un seguidor, digo, un discípulo de Jesús? ¿Ok? ¿Quién puede ser un discípulo de Jesús? Esa sería una pregunta para llegar al tema de la definición de Jesús de discípulo. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Esa podría ser una pregunta. Otra pregunta. Arge, creo que estabas diciendo algo, pero está tu micrófono apagado. Sería cómo ser un discípulo de Jesús. Ok, ¿cómo ser un discípulo de Jesús? Esa sería otra pregunta que me va a ayudar a responder, este, ¿cómo define Jesús? Bueno, la definición del discípulo de Jesús. Ahí mismo yo les estoy dando otra pregunta. ¿Cómo define Jesús a un discípulo? ¿Vale? Entonces ya tenemos quién, cómo y ya, ¿no? ¿Quién y cómo? ¿Vale? Entonces tenemos dos preguntas para tratar de responder o tratar de hablar sobre nuestro tema. Y recuerden, estas las podemos hasta combinar, ¿no? ¿Quién, cuándo, cómo, por qué, dónde? Entonces, nada más para que lo tengan allí presente. Ah, en su hojita se van a dar cuenta de que viene un pequeño ejemplo sobre el enojo, pero ahorita me quiero saltar aquí. También podría ser qué necesito para ser discípulo de Jesús. ¿Qué necesito para ser discípulo de Jesús? Ok, déjenme, las voy a anotar aquí. Denme un segundito. Raúl, ¿me repites tu pregunta? ¿Cómo fue? Tu micrófono. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es un discípulo de Jesús? Gracias. Arge, ¿me repites cómo era tu pregunta? Tu micrófono. Tu micro. ¿Cómo ser un discípulo de Jesús? Muy bien. Ay, señor. Ahora, mire, por ejemplo, les voy a poner aquí rápido Era dos. cómo ser un discípulo de Jesús.
Dos, bien, 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 bien. Les voy a poner aquí dos preguntas aparte, bueno, las dos preguntas que acaban de hacer y aparte dos preguntas que yo ya había puesto. Y ustedes me dicen si les suenan similares las preguntas. Entonces, Raúl dijo, ¿quién es un discípulo de Jesús? Arge dijo, ¿cómo ser un discípulo de Jesús? Una pregunta puede ser, ¿cuáles son las características de un discípulo de Jesús? Y otra, por ejemplo, puede ser, ¿cuáles son los frutos de ser un discípulo? Esta la voy a quitar, ¿no? Digámoslo así, esta la voy a quitar. Nos vamos a quedar con estas tres. Hermana Basi, usted había dicho otra pregunta. ¿Cuál era? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para ser discípulo de Jesús? Ok. ¿Qué necesito? ¿Esa cree que entre, por ejemplo, aquí como esta, la de cómo? La voy a poner, es más, la voy a poner acá abajo. No ser un discípulo de Ujú. Jesús. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? ¿Cómo ser un discípulo y qué necesito? Si se dan cuenta, aquí ya nos hicimos cuatro preguntas. ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo ser un discípulo? ¿Qué necesito para ser un discípulo? ¿Y cuáles son las características de un discípulo? Tengo cuatro preguntas. Vamos a ver si las puedo responder todas. Y entonces, yo ya, bueno, aquí ya es la hojita que les decía. Esta es nuestra hojita. 26 de marzo, ponemos nuestra fecha. Una vez que hagamos nuestra oración para empezar, ya saben, lo tachamos o le ponemos una Pastor palomita. Moy, Dígame. pastor. Pero en las preguntas que nos dio, no viene cuáles, o sea, que usted dice, cuáles son las Aquí características de está un la D. discípulo. Ajá, pero no vienen las preguntas que nos dio. Nos dijo qué, por qué, cuándo, dónde, quién y cómo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias, hermana Mabe. Vamos a poner cuál. Ay, ¿cuál? Y este puede ser cuál, cuáles. Y entonces, ya que estamos en eso, ¿no le podría agregar para qué? También, claro que sí. Claro. Ahí está. Ok, gracias. No, pues gracias a usted, hermana Mabe. ¿Vale? Entonces, tenemos cuatro preguntas que ya nos hicimos. Una vez que ya tenemos las preguntas, que ya vemos qué preguntas queremos hacer, nos vamos a ir a nuestro punto número dos, que va a ser nuestra lista de referencias. ¿Vale? Ahora sí, aquí yo ya les puse unas, pero nada más según yo para agilizar el tiempo. Pero recuerden, vamos a ir a nuestra concordancia. Concordancia que ya todos debemos de tener o que si no, yo les voy a volver a compartir. Entonces, 2025 y voy a abrir esta y voy a abrir esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a una concordancia, vamos a buscar el tópico de nuestro tema. Un tema puede tener hasta dos tópicos, ¿no? Puede llegar a tener hasta dos tópicos. Pero nos vamos a ir al principal. En este caso es discípulo o discípulos. Entonces, yo me voy a ir acá a mi concordancia, ahorita se las voy a poner aquí. Aquí está. Entonces, tengo mi concordancia, ya sea esta o ya sea esta, la que ustedes gusten. Voy a empezar con esta. Y entonces me voy a ir a donde dice discípulos. Vamos a buscar la D de discípulos. C de confianza, C de crítica, dinero, ya me pasé. No, es con S. Dirección, diplomacia, directriz, discernimiento, ya casi llego, disciplina, discipulado. Si se dan cuenta, como casi como si fuera un diccionario, está todo en orden alfabético. Tengo aquí arriba disciplina, si no me equivoco el último, sí, disciplina, y después tengo discipulado. Tal vez no va a aparecer y eso es muy importante cuando lo estén buscando, hermanos. El tópico lo reconoce como discipulado. Puede ser discipulado, discípulos. Al final vamos a este tópico que tiene que ver con el discipulado. Ahora, mi tema era ¿cuál? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Pastor, ahí viene, donde dice discipulado, viene discípulo abajo, es como el quinto.
Ahorita Dice, vamos a llegar ahí. Espérame tantito. Para eso necesito que recuerden cuál era el tema. la definición del discipulado según Jesús. Ok, entonces, ahí, en ese tema, si va a ser según Jesús, yo ya estoy cortando de tajo, digámoslo así, todo el Antiguo Testamento, porque yo quiero la definición de discípulo o de discipulado según Jesús. ¿Y dónde aparece Jesús hablando? En el Nuevo Testamento. Ok, en el Nuevo Testamento. Ya cortamos todo el Antiguo Testamento. Ya no tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Pero ¿en qué parte del Nuevo Testamento aparece Jesús? Pues en los evangelios, Ok, en Hechos. los evangelios. Entonces, también ya corto en lo que voy a buscar, ya corto las cartas, el libro profético y hasta el libro de Hechos, el libro histórico. Y me quedo solamente con los evangelios. Entonces, yo voy acá, ahora sí, y esto también está ordenado no alfabéticamente, sino por los libros. Y nos damos cuenta que empieza Éxodo, Números, Deuteronomio y se va ta 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 ta, ta, pero yo voy a cortar todo eso hasta Joel y entonces me voy a agarrar solo las partes que aparezcan en los evangelios. Entonces, aquí va a empezar a hablar sobre esto. Los que tienen hambre y sed de justicia, en Mateo 5:6. Los que son la sal y la luz del mundo. El cálculo del costo, seguir a Jesús, categoría del discípulo. Muy importante, categoría del discípulo. Amar a Dios sobre todo, Jesús aligera las cargas, Jesús evalúa a su madre, condición del discípulo, dejar a todo por Cristo, actitud de siervo. Ahí condición del discípulo. Entonces, viendo esto que dice aquí, yo voy a ver las preguntas que me hice. ¿Recuerdan las preguntas que nos hicimos? Sí. Las preguntas eran ¿quién, cómo, qué y cuáles? ¿Quién es un Ujú. discípulo? ¿Cómo ser un discípulo? ¿Qué necesito para ser un discípulo? ¿Y cuáles son las características? Entonces, como dice la hermana Mabe, si yo quiero saber qué es un discípulo según Jesús, yo puedo buscar, como dice, la categoría del discípulo. Y aquí tengo un par de citas, Mateo 10 del 24 al 25 y Mateo 16 25. Entonces yo me voy a ir a buscar qué dicen esos textos. Si esos textos hablan sobre lo de Jesús, ok, la voy a anotar. ¿Qué otra cosa de lo que ustedes ven aquí me puede ayudar a definir qué es un discípulo según Jesús? ¿O cuál es la definición de un discípulo según Jesús? No, y eso está apareciendo en la pantalla porque yo no veo lo de las letritas, lo que estás preguntando. Ya no les aparece, perdónenme, yo estoy aquí No. pensando que les aparece, perdónenme, perdónenme. Aquí está. Oh, sí. ¿Cuáles de esos les ayudarían a saber cuál es la definición de un discípulo según Jesús? Ahí es cuando tenemos que buscar de una vez la cita bíblica, ¿verdad? Exacto, aquí empezamos a buscar la cita. Por ejemplo, ¿ustedes creen que en la definición del discípulo quepa que tiene que amar a Dios sobre todo? ¿Se acuerdan de Claro, las Sí. preguntas? sí, ¿Qué sí, sí. necesito para ser un discípulo? Amar a Dios sobre todo. Ujú. Y amar a tu prójimo como a ti mismo será, ¿no? Esas dos Ok. ordenanzas. Entonces, Mateo 10 me puede ayudar a responder esa pregunta. Entonces me voy a Mateo 10, la anoto, ¿no? Entonces, ahorita Categorías del discípulo, mandé, categorías del discípulo, esa es la que vimos Mateo hace 10 rato. 4. La hermana Mabe también nos dijo condición del discípulo. Ahí está Mateo también 16 24 y aquí arriba 25. Entonces, buscamos cuáles son las que nos pueden ayudar. Esa es una concordancia.
La otra concordancia era esta. Igual, me voy a ir a buscar discípulo, diablo, Dios, diversiones, ya me pasé. Disfraces, discreción, discurso, discípulos. Y aquí pasa algo bien interesante, hermanos. Ahí está. Si yo quiero ver discípulos de Cristo, la concordancia me dice que yo me vaya a apóstoles. Porque aquí en discípulos me dice 70 que fueron enviados. ¿Eso me puede ayudar a responder la definición de discípulo de Jesús? Cuando envió a 70, tal vez no. El número de añadidos que se fueron bueno, el número de los añadidos a la iglesia en la predicación de Hechos me puede ayudar a definir qué es un discípulo según Jesús. Tal vez tampoco. Mm. El llamado de los primeros cristianos en Hechos me puede ayudar a definir qué es un discípulo de Jesús. Tal vez no. Cuando los discípulos de Juan fueron a Cristo, aunque está en los evangelios, ¿me puede ayudar qué es un discípulo? Tal vez tampoco. O que reciben el Espíritu Santo, los discípulos, en Hechos 19:1. Tal vez, tal vez. Entonces me puedo ir a buscar. Pero si se dan cuenta, me dice discípulos. Vámonos a apóstoles. Entonces, si yo le pico aquí donde dice apóstoles, ¡pum! Me va a llevar aquí donde está apóstoles. Y entonces aquí me va a aparecer un montón de citas otra vez, porque me va a decir cuando son ordenados por Cristo. ¿Eso me ayudará a saber qué es un discípulo según Jesús? No lo sé. Voy a buscar qué dice aquí. Cuando recibieron su título de Cristo, o sea, cuando fueron llamados discípulos, ¿eso me ayudará a definir qué es un discípulo según Jesús? Sí. Tal vez. Voy a buscar qué dice Lucas 6:13. Y así me voy con estas. Voy haciendo cuáles sí, cuáles no. Ahorita les estoy explicando esto para que lo puedan hacer ustedes. Yo elegí aquí cinco, no es cierto, 7 referencias. Se los voy a poner aquí arriba, que son las que ustedes ya vieron ahí escritas. Muy rápido. Oye, ¿puedes ver tantito a ver cómo está Carlotita? Ah, entonces, perdón, Ariana, te voy a mutear tantito, ¿eh? Entonces, tenemos estas 7 citas y les voy a pedir, por favor, a ver, ¿quién tengo aquí en la lista? Hermana Mabe, Ajá, ayúdeme a buscar Mateo 5:6. sí. 5:6 y los versículos, bueno, nada más ese. Mateo 5:6. Diana, ayúdame a leer Mateo 5 del 13 al 16. Ujú. ¿Vale? ¿Qué le voy a poner? Mabe, Mateo 5. Diana. No, perdón, perdón. Mateo 5 del 13 al 16. Ajá. Diana, espérenme, ahorita lo leen. ¿Quién más está aquí? Eh, ah, Adriana, si estás por ahí, ayúdame a leer, por favor, Mateo 10 del 24 al 39. Ok, ¿Quién más está ahí? Eli Galeano, ayúdame a leer Mateo 23 del 8 al 12. Eli Sí. Galeano. Mateo 20, Raúl, del 1 al... ¿Del 1 al qué? aquí están anotados, hermanos, para que los vean. ¿Sí se desaparece mi pantalla? Mateo, sí. 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 ¿Con quién iba? ¿Quién le dije? Raúl, Sí, voy a buscar Marcos 5 del 18 al 19. Espérate, chiquitita, espérate. Arge, ayúdame a buscar Lucas 14 del 23 al 26. Hermano José Luis, me ayuda a buscar Juan 8 del 31 al 32. Y por ahí anda la hermana Basi. Hermana Basi, ayúdeme a leer Juan 15:19.
Aquí están anotados para que por si no se acuerdan cuál era, aquí están anotados al lado de su cita. A ver, déjame mover esto aquí para que se vea más. Mabe, Mateo 5:6 y Diana, Mateo 5 del 13 al 16. Nada más que lo voy a bajar entonces aquí así. Y voy a poner esto aquí así para que se vea mejor. Ahí está. ¿Tienen ahí todas sus citas? Sí, Ok. Sí, Ténganlas ahí presentes, no las pierdan, por favor. ¿Vale? ujú. Entonces, yo ya elegí mis citas, ya las busqué, ya vi que sí hablan sobre el discipulado, vi que me pueden ayudar. Y entonces me voy a ir a mi punto número 4. Voy a responder a las preguntas según cada uno de mis textos. Por eso les decía, muy importante tratar de no hacer muchísimas preguntas porque si no, se va a alargar mucho. Entonces, voy a tenerlo aquí para que se vea y podamos responderlo. Entonces, Mateo 5:6. Hermana Mabe, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque Ok. serán saciados. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de Dice, justicia porque serán saciados. Ahí me dice quién es un discípulo de Jesús, no, No, ¿no? no, Todos están de acuerdo con que no. no, porque no todos los que tienen hambre y sed de justicia son discípulos. Yo estoy preguntando. sí, más bien porque ahí está citando una bienaventuranza, ¿no? Muy, Ajá, ok. Entonces, no. Lo voy a dejar No, así, ¿no? sí, no, Así que no. Este, vamos a la segunda pregunta. Ahí me dice, ¿cómo ser un discípulo de Jesús? no, Ok. ¿Todos seguros que no? ¿la leyeron? Sí, es el que dijo la hermana Mabe. Así es, así ya. Hambre y Sí. sed de justicia. ¿Me dice cómo ser un discípulo de Jesús? no, Ok. ¿Me dice ese texto, qué necesito para ser un discípulo de Jesús? no, Ok. Y por último, ¿me dice ese texto cuáles son las características de un discípulo de Jesús? no. Ok. Ahorita me estoy yendo con lo que ustedes me están diciendo, ¿eh? No me estoy metiendo en más cosas. Entonces, resulta que esta cita de Mateo 5:6, yo había pensado que tal vez sí, pero ya cuando respondí las preguntas resulta que no es cierto. Entonces, tal vez Mateo 5:6 no me ayudaba tanto para esa cita. No me ayudaba tanto Ujú, para responder, cuál es la definición de un discípulo según Jesús. Pero ujú. ya me quedó claro. Ahora vamos a la siguiente. A Diana, Mateo 5 del 13 al 16. sí, dice, enseñas acerca de la sal y de la luz. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto, en una colina que no puede esconderse, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto, donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Ok, muchas gracias, Diana. Ese texto me dice, ¿quién es un discípulo de Jesús? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Ese texto me dice, ¿quién es un discípulo de Jesús? Pues sí, Sí, o sea, yo creo que ahí donde dice son la sal del mundo, como una ciudad en la alta, en la colina. Ok, pero eso me dice, Ujú. No dice quién. ¿cómo?
una No, 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 no. característica, por ejemplo, Sí. que soy la sal del mundo. Nada más como para tenerlo, pero me dice quién es, Mm, mm. No, No, no es No, por con qué decir. palabra empieza, dice, ustedes, quiénes son ustedes, a quién le está ¿cómo? hablando Jesús Pues todos los que creemos en Cristo, y esos quiénes son, según lo que hemos visto. Si yo creo en Cristo, ¿qué soy? discípulo de cristiano, Jesús, Ahora lo nosotros, es cristiano. entonces, Ok, soy un cristiano y por ende, por lo que hemos visto al menos los domingos, si yo soy un cristiano, discípulo, soy un discípulo. ¿sí? ok, Está hablando, ¿a quién le estaba hablando Jesús ahí entonces? a nosotros, pues a los discípulos. Los discípulos, Ok, entonces si Jesús les está diciendo ustedes, a los discípulos y a nosotros, entonces ahí dice quién es un discípulo de Jesús, cuando les dice ustedes son la sal de la tierra. Sí, sí les está diciendo a ellos. Los estoy haciendo pensar porque muchas veces, y esto es muy importante, por eso no les dije nada del texto anterior, porque el texto anterior es el mismo capítulo, es el Sermón del Monte esto. Ujú. Le está hablando a sus... Los está cualificando. Voy. Les está hablando a sus discípulos. En el Sermón del Monte, en este Mateo 5 les está hablando a sus discípulos. Y a sus discípulos les dijo, hermana Mabe, ¿me ayuda a leerlo otra vez? Mateo 5:6. Sí, ¿Qué dice? dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Si entonces, si esas palabras se las está diciendo a un discípulo, a los discípulos que la están escuchando allí, ¿los discípulos deberían de tener hambre y sed de justicia? Debía. Sí, Pues Sí, 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 Entonces, yo, si quiero ser un discípulo, ¿necesito tener hambre y sed de justicia? sí, sí. Entonces, regresando a esta parte de las preguntas, ¿no? Déjenme, les comparto otra vez la pantalla. Mi tercer pregunta es, ¿qué necesito para ser un discípulo de Jesús? Mateo 5:6, ¿qué me dice que necesito para ser un discípulo de Jesús? tener hambre y sed de tener justicia. hambre. Ok, entonces ya nos dimos cuenta cómo vamos respondiendo estas preguntas. Muy Sí, rápido, así, nada más porque quiero pasar rápido a las demás citas de una manera muy sencilla. Mateo 10:24 al 39, ¿quién lo tenía? yo, Adelante. yo, dice, los alumnos no son superiores a su maestro y los esclavos no son superiores a su amo. Los alumnos deben parecerse a su maestro y los esclavos deben parecerse a su amo. Si a mí, el amo de la casa, me han llamado príncipe de los demonios, a los miembros de mi casa los llamarán con nombres todavía peores. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Lo que ahora les digo en la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando llegue el amanecer. Lo que les susurro al oído, grítenlo desde las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman Hasta ahí, solo a Adriana. Dios. Ok, sí, porque Hasta ahí está está muy bien. largo. Sí, muchas gracias. Así de lo primerito que leyó Adriana, ¿qué pregunta yo podría responder de las cuatro con lo que leyó? ¿Quién es también? ¿Quién es? ¿Cuál es, por ejemplo, repetiste dos veces una palabra muy importante, como una Dice, característica de un discípulo? dice, los alumnos no son superiores a su maestro. Más adelante, una Los alumnos deben, característica. los No, alumnos deben parecerse a su maestro. más adelante. Le dice No Jesús, no tengan. tengan miedo. Ok, ¿esa es una característica de ser un discípulo Pues, pues sí. o es algo que necesito? sí, Una característica confianza. de un discípulo es que no debe de tener miedo. Ujú. Vayan pensando en estas cuatro preguntas conforme vayamos viendo los textos. Vayan viendo cómo podrían responderla. Eli Galeano, Mateo 23 del 8 al 12.
Ay, pastor, antes de que pase, por Ah, ejemplo, usted, según lo que acaba de decir, que todos somos discípulos de Jesús, por ejemplo, todos los que estamos ahorita escuchando esta clase, porque todos somos cristianos y todos seguimos a Cristo. Pero, por ejemplo, si la hermana Diana tiene temor, entonces no puede ser un discípulo de Jesús. pero recuerde, muy importante esto. Estamos en este proceso de serlo. No todos vamos a hacer todo a la vez. O sea, vamos a encontrarnos justo cuando vayamos haciendo, si hacemos un estudio sobre el discipulado, nos vamos a encontrar con un montón de cosas. Por ejemplo, amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. ¿O hay partes de mi mente que no amo a Dios? ¿Amo a mi prójimo como me amo yo No, o no? Entonces, hay cosas que ciertamente todavía no cumplimos. Pero estamos en este proceso de serlo, estamos en este proceso de hacerlo. Entonces nos vamos a encontrar con cosas que Cristo demanda de nosotros y que tal vez todavía no estamos cumpliendo. Los discípulos, a pesar de que estaban siguiendo a Jesús y que estaban con él allí todo el tiempo, no cumplían con todas las cosas. ¿Eso evitaba que fueran discípulos? No, al contrario, era todo lo que los animaba a ser verdaderamente discípulos. Entonces, eran las cosas que ellos sabían que tenían que trabajar. Por eso el anterior fue el método de cualidades del carácter. Ahorita hablando del discipulado, ¿no? En este tema muy concreto. así, ya entendí, pastor. Vale. Entonces, Eli Galeano, piensen en las preguntas, en las 4 preguntas. Mateo 23, versículos del 8 al 12 dice así. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es Padre, y no permitan que nadie los llame Maestro, porque ustedes tienen un solo Maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, se exaltan, serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Ok, muchas gracias, Eli. ¿Este texto responde a alguna de nuestras 4 preguntas? Sí, Ok, sí, vamos a quedarnos ahí nada más. Vayan pensando en las preguntas con cada texto. Raúl, Marcos 5, 18 y 19. Sí, ok. Dice, mientras Jesús, sí, se oye, sí. Sí. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Ok, muchas gracias, Raúl. ¿Este Sí, texto responde a alguna de estas 4 preguntas? sí. Ok, no, ahorita no les vamos a responder, nada más quiero que las vayan pensando. Arge, Lucas 14, 23 al 26. Sí, dice. Entonces el Señor les respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Les digo que ninguno de aquellos invitados disfrutarán de su banquete. Ok, Ujú. otra vez, una situación similar a lo que habíamos visto. Este lo proponía la concordancia. ¿Tiene algún sentido? ¿Habla acerca del discípulo? Sí, sí, ¿Responde? porque dice que en 23 dice, entonces el Señor le respondió, ve por los caminos y las veredas y oblígalos a entrar. Ok. O sea, ahí, a Ustedes llegarán a participar, sus ¿no? propias conclusiones. Muchas gracias, Arge. Me parece perfecto. Llegarán a sus propias conclusiones e irán dándose cuenta.
este sí, este no, este como que no me cuadra, este como que sí. Mano José Luis, Juan 8, 31, 32. Sí. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Sí, sí, responde. Ok, este es tal vez más claro que otros, ¿no? Este es muchísimo más directo que otros. Sí. Hay algunos que van a ser así y otros que vamos a tenerle que pensar un poquito más. Manabasi, Juan 15, 19. Dice, si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Ok, ¿responde alguna de Ujú. nuestras cuatro preguntas? Sí, Ok, Sí, entonces, muy importante, ponen la cita, las cuatro espacios para cada una de las preguntas, o depende de cuántas preguntas hayan hecho. Y si no hay respuesta a alguna de las preguntas, déjenlo ahí, pero dejen el espacio porque va a ser muy importante que ustedes vayan viendo qué preguntas no responde un texto, ¿vale? Entonces, así se van a ir con cada una de las citas que ustedes escojan para ese tema. Después, como todo, conclusiones. ¿Qué descubrieron? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo de Jesús? Y entonces ustedes van a poner una conclusión a la que han llegado sobre el tema que ustedes escogieron. Y por último, la aplicación, como en todos los anteriores, algo que sea para ti en concreto, medible, específico. Necesito ser un discípulo de Jesús, por ejemplo, hablando otra vez del caso, que no tenga miedo. De todo lo que vi, de todo lo que encontré, yo necesito ser un discípulo de Jesús que no tenga miedo, por ejemplo. Y que yo necesito ser un discípulo de Jesús que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y que necesito amar a mi prójimo. Ya, hoy, ¿no? Una aplicación muy, muy personal. Entonces, les voy a mandar esta hojita. Les voy a volver a reenviar los materiales para que lo tengan así en vacío y puedan ir vaciándola y aquí con el ejemplo de lo que acabamos un poquito de hacer, ¿vale? Entonces voy a acabar aquí la grabación porque